La globalización es un fenómeno que se ha dado a lo largo de la historia y que ha acercado al mundo en todos los sentidos. Tanto en el intercambio de bienes y productos, como en información, conocimientos, cultura, telecomunicaciones, etc. Como es lógico, y dados los avances tecnológicos, estos últimos años la globalización ha sido mucho mayor y ha llegado y llega más rápido. Pero es un proceso cuya base han sido todos estos años atrás. Es la consecuencia de la integración mundial, del progreso humano. Pero todo esto cambia y hay que adaptarse a ello. También supone multitud de problemas, que se deben resolver. Cuando se habla de globalización, es inevitable hablar de la integración económica. Esto se traduce como la reducción de obstáculos e impedimentos para las relaciones económicas. Antes era más difícil exportar e importar, por supuesto las transferencias de dinero no se hacían en el día, y los instrumentos financieros no estaban informatizados. Esto ha provocado muchas diferencias entre unos y otros países, perjudicando a países en desarrollo. Por otro lado, hay otros que sí defienden este proceso y afirman que las economías han mejorado en todos los sentidos gracias a este proceso. Esta globalización es un beneficio común, y hay organismos internacionales que se encargan de que sea bueno para todos los países. Por ejemplo, se favorecen a países en desarrollo, a través de subvenciones y ayudas, y se intenta que la brecha entre los desarrollados y en desarrollo sea menos. La globalización, según el Banco Mundial, es un proceso que ha propiciado la explotación de los habitantes de los países en desarrollo y que ha supuesto cambios en su forma de vida y que ha aportado pocos beneficios. Por otro lado, hay defensores que afirman que ha habido una reducción de la pobreza en países que han optado por integrarse a la economía mundial, como China, Vietnam, India y Uganda. No existe una definición exacta y ampliamente aceptada. Hay una gran variedad de significados, todos ellos con notaciones culturales, políticas y económicas. Pero hay un significado más común de globalización económica y que se relaciona con el hecho de que en los últimos años una parte de la actividad económica del mundo, que aumenta en forma vertiginosa, parece estar teniendo lugar entre personas que viven en países diferentes. Este incremento de las actividades económicas puede ser 3 puntos básicos sobre la globalización. Comercio internacional. Los gastos dedicados a bienes y servicios se deben a importaciones de otros países, y una porción creciente de la producción de los países se vende a extranjeros como exportación. En los países ricos o desarrollados, la proporción del comercio internacional respecto del producto total aumentó de 32,9% a 37,9% entre 1990 y 2001. En los países en desarrollo, países de ingresos bajos y medianos, la proporción aumentó de 33,8% a 48,9% en ese mismo periodo. Inversión extranjera directa, YED. Inversiones que empresas de país, HOME, hacen para establecerse y operar negocios en otros países, OST. En las últimas 2 décadas los flujos globales de inversión extranjera directa se han duplicado respecto del Producto Interno Bruto. Los flujos aumentaron en los años 1990, de dólares americanos 324.000 millones en 1995 a dólares americanos 1,5 billones en 2000. Durante los últimos años ha habido una desaceleración económica mundial que ha reducido los flujos financieros con un aumento en la tendencia de aumentos e inestabilidad política y económica que ha agravado los problemas. Los flujos de capital en América Latina cayeron desde un máximo de dólares americanos 126.000 millones en 1998 hasta 72.000 millones en 2001. Los flujos de YED hacia Argentina disminuyeron de dólares americanos 24.000 millones en 1999 a dólares americanos 3.000 millones en 2001. En cambio han crecido en Asia Oriental y el Pacífico, Europa y Asia Central. Los países en desarrollo recibieron la cuarta parte de los flujos de YED en 2001 como promedio y es la principal forma de afluencia de capital privado hacia los países en desarrollo. Flujos del mercado de capitales. Los ahorradores de muchos países han diversificado sus carteras con activos financieros extranjeros, bonos, acciones y préstamos del exterior, y los prestatarios buscan progresivamente fuentes de financiación exteriores. Si bien este tipo de flujo hacia los países en desarrollo también aumentó en los años 1990 y ha sido mucho más intenso en flujos comerciales o de YED, y se ha dado en algunos mercados emergentes. Formas de comercio. Adopta 3 formas. Comercio internacional, inversión extranjera directa, YED, y flujos del mercado de capitales. Todos ellos suponen beneficios, costes y riesgos, y además ocasionan respuestas diferentes en diferentes países. El Banco Mundial ayuda a abrir el comercio y el YED.
Más cauto con la liberalización de flujos o mercado de capitales, pues son más volátiles e influyen más. Participación no uniforme. La participación de los diferentes países en la globalización no es la misma, no es uniforme. Los países más pobres tienen el problema de ser excluidos de la globalización. La tasa de crecimiento de estos países está muy por debajo de las de países en desarrollo más globalizados. Durante la década de los 90, los países menos globalizados presentaron tasas de crecimiento negativas, mientras que los países en desarrollo más globalizados aumentaron su tasa de crecimiento per cápita de 1% en los años 60 a 3% en los 70, hasta 4% en los 80 y 5% en los 90. Además, su acceso a la inversión extranjera privada sigue siendo muy bajo para países pobres. Lleva existiendo siempre. La globalización económica no es una tendencia totalmente nueva. Siempre ha formado parte de la historia humana cuando las poblaciones aumentaban poco a poco sus relaciones económicas. La globalización nació a finales del siglo XIX, principalmente entre los países que hoy son desarrollados o ricos. En la primera mitad del siglo XX, creció el proteccionismo, inestabilidad política y reducción del desarrollo de la globalización. 3 puntos básicos sobre la globalización. Formas de comercio. Adopta 3 formas. Comercio internacional, inversión extranjera directa, IED, y flujos del mercado de capitales. Todos ellos suponen beneficios, costes y riesgos, y además ocasionan respuestas diferentes en diferentes países. El Banco Mundial ayuda a abrir el comercio y el IED. Más cauto con la liberalización de flujos o mercado de capitales, pues son más volátiles e influyen más. Para controlar esta globalización se han creado organismos y sistemas tanto a nivel de continente como a nivel mundial. Por ejemplo, Naciones Unidas, que resuelve pacíficamente conflictos políticos. El GATT, OMC, dentro del marco de las políticas comerciales. La integración económica volvió a crecer en los años 80 y 90, cuando se eliminaron muchas barreras políticas y creció el comercio y la inversión internacional. Mayor confianza, empresas privadas, países desarrollados. Estos últimos años también ha crecido considerablemente, animada por las nuevas tecnologías. Se han disminuido coste de transporte, mayor comunicación, más rápida y segura. La información pasa de unos países a otros al segundo, y a nuevas operaciones comerciales. La globalización puede entenderse de forma general como la creciente interdependencia entre países, culturas y sociedades. La Real Academia de la Lengua, RAE, define el término como la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Aunque la globalización se ha convertido ya en un movimiento social y cultural, se trata en realidad de un proceso principalmente económico definido por la integración de las distintas economías nacionales. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, FMI, habla de este concepto como una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada y generalizada de tecnología. La globalización sería la culminación de esta transformación de aldea aislada a aldeas globales. Precisamente esta es la teoría esgrimida en 1961 por Marshall McLuhan acerca del papel de los medios de comunicación electrónicos como creadores de esta aldea global. Para construir un futuro compartido. Ahora, debe hacerlo de nuevo. Debido a la lenta y desigual recuperación en la década transcurrida desde la crisis financiera mundial, una parte sustancial de la sociedad se ha visto afectada, no solo con la política y los políticos, sino también con la globalización y todo el sistema económico que sustenta. En una era de inseguridad y frustración generalizadas, el populismo se ha vuelto cada vez más atractivo como alternativa al status quo. Pero el discurso populista elude, y a menudo confunde, las distinciones sustantivas entre dos conceptos: globalización y globalismo. La globalización es un fenómeno impulsado por la tecnología y el movimiento de ideas, personas y bienes. El globalismo es una ideología que prioriza el orden global neoliberal sobre los intereses nacionales. Nadie puede negar que estamos viviendo en un mundo globalizado. Pero si todas nuestras políticas deben ser globalistas es altamente discutible. Después de todo, este momento de crisis ha planteado preguntas importantes sobre nuestra arquitectura de gobernanza global. Con más y más votantes que exigen recuperar el control de las fuerzas globales, el desafío es restaurar la soberanía en un mundo que requiere cooperación.
En lugar de cerrar las economías a través del proteccionismo y la política nacionalista, debemos forjar un nuevo pacto social entre los ciudadanos y sus líderes, para que todos se sientan lo suficientemente seguros en casa como para permanecer abiertos al mundo en general. Si esto falla, la continua desintegración de nuestro tejido social podría, en última instancia, conducir al colapso de la democracia. Además, los desafíos asociados con la cuarta revolución industrial, 4IR, coinciden con el rápido surgimiento de restricciones ecológicas, el advenimiento de un orden internacional cada vez más multipolar y la creciente desigualdad. Estos desarrollos integrados están marcando el comienzo de una nueva era de globalización. Si mejorará la condición humana dependerá de si la gobernabilidad corporativa, local, nacional e internacional se puede adaptar a tiempo. Mientras tanto, un nuevo marco para la cooperación público-privada global ha ido tomando forma. La cooperación público-privada consiste en aprovechar el sector privado y los mercados abiertos para impulsar el crecimiento económico para el bien público, teniendo siempre en cuenta la sostenibilidad ambiental y la inclusión social. Pero para determinar el bien público, primero debemos identificar las causas de la desigualdad. Por ejemplo, aunque los mercados abiertos y la mayor competencia sin duda producen ganadores y perdedores en el ámbito internacional, pueden tener un efecto aún más pronunciado sobre la desigualdad a nivel nacional. Además, la creciente división entre el precariado y los privilegiados se está reforzando con los modelos de negocios 4IR, que a menudo derivan rentas de la propiedad de capital o propiedad intelectual. Cerrar esa brecha requiere que reconozcamos que vivimos en un nuevo tipo de economía impulsada por la innovación, y que se necesitan nuevas normas, estándares, políticas y convenios globales para salvaguardar la confianza del público. La nueva economía ya ha interrumpido y vuelto a combinar innumerables industrias, y ha dislocado a millones de trabajadores. Es desmaterializar la producción, al aumentar la intensidad del conocimiento de la creación de valor. Está aumentando la competencia dentro de los mercados nacionales de productos, capitales y trabajo, así como entre los países que adoptan diferentes estrategias de comercio e inversión. Y está alimentando la desconfianza, particularmente de las compañías de tecnología y su administración de nuestros datos. El ritmo sin precedentes del cambio tecnológico significa que nuestros sistemas de salud, transporte, comunicación, producción, distribución y energía, solo por mencionar algunos, se transformarán por completo. Gestionar ese cambio requerirá no solo nuevos marcos para la cooperación nacional y multinacional, sino también un nuevo modelo de educación, completo con programas específicos para enseñar nuevas habilidades a los trabajadores. Con los avances en robótica e inteligencia artificial en el contexto del envejecimiento de las sociedades, tendremos que pasar de una narrativa de producción y consumo a una de compartir y cuidar. La globalización 4.0 acaba de comenzar, pero ya estamos muy poco preparados para ello. Aferrarse a una mentalidad obsoleta y jugar con nuestros procesos e instituciones existentes no funcionará. Más bien, necesitamos rediseñarlos desde cero, para poder aprovechar las nuevas oportunidades que nos esperan, mientras evitamos el tipo de interrupciones que estamos presenciando hoy. A medida que desarrollamos un nuevo enfoque hacia la nueva economía, debemos recordar que no estamos jugando un juego de suma cero. Esto no es una cuestión de libre comercio o proteccionismo, tecnología o empleos, inmigración o protección de los ciudadanos, y crecimiento o igualdad. Esas son todas falsas dicotomías, que podemos evitar mediante el desarrollo de políticas que favorezcan y permitiendo que todos los conjuntos de intereses se persigan en paralelo. Sin duda, los pesimistas argumentarán que las condiciones políticas se interponen en el camino de un diálogo global productivo sobre la globalización 4.0 y la nueva economía. Pero los realistas utilizarán el momento actual para explorar las brechas en el sistema actual e identificar los requisitos para un enfoque futuro. Y los optimistas mantendrán la esperanza de que las partes interesadas orientadas hacia el futuro crearán una comunidad de interés compartido y, en última instancia, un propósito compartido. Los cambios que están en curso hoy no están aislados de un país, una industria o un problema en particular. Son universales, y por lo tanto requieren una respuesta global. No adoptar un nuevo enfoque cooperativo sería una tragedia para la humanidad.
Para redactar un plan para una arquitectura de gobernanza global compartida, debemos evitar estar atascados en el momento actual de gestión de crisis. Específicamente, esta tarea requerirá dos cosas de la comunidad internacional: un compromiso más amplio y una mayor imaginación. El compromiso de todas las partes interesadas en un diálogo sostenido será crucial, al igual que la imaginación para pensar de manera sistémica y más allá de las propias consideraciones institucionales y nacionales a corto plazo. Estos serán los dos principios organizadores de la próxima reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos Clusters, que se reunirá bajo el tema Globalización 4.0, formando una nueva arquitectura en la era de la cuarta revolución industrial. Listo o no, un nuevo mundo está sobre nosotros.